Señal directa. Terminó el proceso electoral y amerita entrar de lleno a una revisión del mismo. Agradecemos el que ya se encuentre con nosotros vía Skype el doctor Armando Zacarías Castillo para ofrecernos el primer entrego en esta materia. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad de estar en contacto con ustedes, y a través de ustedes quiero mandar un saludo a la amable radioaudiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Y efectivamente, finalmente concluyó el largo y complejo periodo de campaña que dieron uno de los procesos más complejos en la historia electoral reciente, que aún no termina, pero que ofrece líneas claras de victorias en diferentes escenarios de cargos de decisión popular. En la actual elección se ha generado algo que en otras jornadas no se había presentado, y nos referimos a una expresión de reconocimiento. En el caso de las campañas para la presidencia de la República, por parte de los candidatos perdedores, dando claras muestras de aceptar las distancias que se evidenciaron en el conteo como franjas irremontables. Un buen elemento de profesionalismo y madurez política fue representado a las 8 de la noche con 11 minutos por parte de José Antonio Meade. Sus declaraciones de esa hora del día constituían un momento verdaderamente inédito en la tradición contemporánea electoral. Precisamente en 2006 y 2012, uno de los candidatos perdedores no reconoció la derrota, es decir, el actual abanderado por el Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en la jornada del 1 de julio pasado, minutos después de los tiempos oficiales que el INE había establecido como los momentos a partir de los cuales podían darse a conocer las estimaciones de encuestas y conteos después de los cierres de casilla, que fue a las 6 de la tarde, y justo cuando las casas encuestadoras, particularmente de las primeras representadas en algunos casos por el grupo financiero Bloomberg, cuando iniciaban sus estimaciones, se vieron empalmadas por la rueda de prensa que ofreció José Antonio Meade, quien, a diferencia de declaraciones de candidatos perdedores en anteriores elecciones, señalaban que las tendencias no les favorecían. Él agregó un rasgo sumamente interesante. Reconoció no solamente ir por debajo en las tendencias, sino que agregó el reconocimiento de la victoria de la coalición Juntos Haremos Historia, y felicitó a su líder, López Obrador. Esta declaración ciertamente generó una sorpresa positiva, básicamente porque en los antecedentes electorales, particularmente por las polémicas decisiones tomadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto de las elecciones del Estado de México y Chihuahua del año pasado, otorgando los triunfos respectivos del PRI, abriendo un enorme velo de duda y de recordatorio de la caída del sistema en 1988. En resumen, se abrió nuevamente en el imaginario popular la sospecha de un nuevo proceso polémico, por decirlo menos, aunque se vislumbraba un fraude y elección de Estado, como se calificó popularmente, de manera especial la elección en el Estado de México. Así pues, el nuevo factor de desconfianza lo constituyó, por parte del mismo tribunal, socialmente conocido como TRIFE, la decisión de darle la candidatura a Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, en una decisión sin ningún sustento formal electoral o realmente basado en la técnica jurídica. Se incluyó a este candidato en la nómina de candidatos rumbo a la presidencia de la República. Los antecedentes, pues, eran abrumadores en la perspectiva del desaseo potencial en la jornada de este pasado 1 de julio, circunstancia que orientó a los candidatos a generar una línea que buscaría, en caso de controversia, una judicialización del proceso electoral. El arranque de la jornada, que de manera mayoritaria despegó en horarios diferentes de los pactados, las casillas no estuvieran listas en una numerosa proporción, sino hasta horas posteriores de las 8 de la mañana, que era una determinación jurídica reconocida por el Instituto Nacional Electoral. Este tipo de circunstancias en muchas casillas provocaba la zozobra organizativa y los preparativos para atender escenarios no descartables, como ya se señaló anteriormente, de un potencial fraude. Al igual que el candidato del PRI cercanas las 9 de la noche, Ricardo Anaya, en conferencia de prensa, señaló que ninguna democracia funciona sin demócratas
porque soy, dijo él, un demócrata digno, que la información con la que cuenta me indica que la tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador. Esta situación daba un marco democrático de reconocimiento de la victoria de uno de los 4 candidatos. Anaya agregó que reconocía el triunfo y expresó la felicitación, así como el deseo del mayor de los éxitos por el bien de México al candidato de Morena. En las previsiones del INE y en las expectativas ciudadanas, la información de cómo avanzarían las tendencias se realizaría, tal y como se hizo, a las 11 de la noche. Sin embargo, el factor que no se había considerado fue el reconocimiento de primero uno y luego el segundo candidato que iban abajo en las intenciones en las estimaciones de intención de voto, y salieron a reconocer que no les favorecían las tendencias, y en segundo lugar reconocieron de forma inusitada el triunfo del candidato por Morena, el Partido del Trabajo y el Encuentro Social. Así pues, el reconocimiento de parte de los contendientes, incluyendo, claro está, al candidato independiente Jaime Rodríguez, constituye un importante momento de gran importancia para el desarrollo de los procesos electorales y de gran significado para la significación el significado para la consolidación de la forma de desarrollo de las elecciones en el futuro. Quizá el momento más concordante con este esquema fue el año 2000, con el triunfo del PAN, con el candidato Fox a la cabeza, cuando pocos minutos después de las 8 de la noche, el presidente de la República reconocía de manera contundente el triunfo de la oposición después de 70 años de hegemonía y prácticamente de partido único del Partido Revolucionario Institucional. En aquel momento, el presidente Ernesto Zedillo dijo que el IFE nos ha comunicado a todos los mexicanos que cuenta ya con información ciertamente preliminar, pero suficiente y confiable para saber que el próximo presidente de la República será el licenciado Vicente Fox. Así lo dijo en aquellos entonces. Hay que recordar que la diferencia de votos registrada por el IFE fue de casi 9 puntos, con lo que la tendencia de votación registrada para el momento del pronunciamiento del presidente generaba ya la certidumbre de que el proceso electoral estaba definido y daba de igual forma legitimidad al triunfo de la alternancia que inauguraba una época diferente en el procesamiento electoral mexicano, que encontraba finalmente una respuesta a la demanda social de credibilidad puesta a prueba en los procesos electorales, particularmente en la elección de 1988, que constituyó el referente de mayor duda social y de más alta insatisfacción demostrada frente a la organización de las elecciones. La impugnación de 2006 por parte del candidato López Obrador del PRD sobre los resultados definidos por el IFE han quedado en la memoria colectiva como uno de los desafíos en los que se ponía a prueba la consistencia y el reconocimiento que los partidos daban al órgano electoral. La diferencia en ese momento, hay que recordarlo, fue de 0.56%. Hasta este momento hay una diferencia bastante inédita y considerable en este proceso del 2018. López Obrador registra alrededor de un 53% de votación en su favor, en tanto que Ricardo Anaya, de la Coalición por México, al frente, registra un 22.5% de votos, y José Antonio Meade cuenta con una tendencia de 16.4%. Se inaugura de esta manera un esquema diferente de organización política, porque por primera vez se hace de la victoria un partido que no forma parte del binomio PRI-PAN, que desde el año 2000, que gobiernan desde el año 2000 y se redistribuyen el escenario político al convertirse en una innegable primera fuerza a la coalición Juntos Haremos Historia, en la que Morena constituye la primera fuerza, en tanto que el PAN registra hasta este momento, y como ya ha sido en otras ocasiones, la segunda fuerza, y queda como tercera fuerza política el Partido Revolucionario Institucional. Se prevé ya una mayoría de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados. Se da inicio a un nuevo sexenio cuyos resultados se harán oficiales el próximo 6 de septiembre con la emisión de las constancias de mayoría y posteriormente con el cambio de poderes el 1 de diciembre. El equipo de transición cuenta con un presupuesto para ejercerse hasta el 1 de diciembre de 150 millones de pesos,
destinado a la integración de equipos y de oficinas que en esta fase se deben crear para garantizar la integración de los esquemas de trabajo y el funcionamiento que se requiere para no interrumpir la dinámica de funcionamiento del país. ¿Cómo percibe el virtual presidente electo el arranque y funcionamiento de esta importante nación? Él mismo lo define de la siguiente manera. Dijo: el nuevo proyecto de nación buscará establecer una auténtica democracia. Habrá libertad empresarial, libertad de expresión, de asociación y de creencias. Se garantizarán todas las libertades individuales y sociales, así como los derechos ciudadanos y políticos consagrados en la Constitución. En materia económica, se respetará la autonomía del Banco de México. El nuevo gobierno mantendrá disciplina financiera y fiscal. Se reconocerán los compromisos contraídos con empresas y bancos nacionales y extranjeros. De esta manera, con estos factores, Josefina y José Ángel, ya habrá muchos aspectos que tendremos la ocasión de analizar y de compartir, pero por el momento les agradezco este espacio y la oportunidad de estar con ustedes, enviando un cálido saludo a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Por el momento, buenas tardes y muchas gracias. Por nuestra parte, nuestro agradecimiento y un abrazo, doctor Armando Zacarías, muy amable. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Ya lo escuchó usted, es el doctor Armando Zacarías Castillo, nuestro colaborador.